Bienvenidos al canal Chiquitín. Aquí vivirás miles de aventuras con duendes, hadas y dragones. No esperes más. Suscríbete, dale like y comparte tus cuentos favoritos con todos tus amigos. Las tres hilanderas. Había una niña muy perezosa que no quería hilar. Su madre la regañaba, la castigaba, se desesperaba con ella. Nada, no había manera que la niña hilara. La madre acabó por perder la paciencia y le dio a su hija una buena paliza. Y la niña se puso a llorar como si la matara. En aquel momento pasaba la reina por allí, oyó los gritos de la niña, hizo parar su carroza, entró en la casa y preguntó a la madre por qué estaba pegándole a su hija, que los gritos se oían por todas partes. A la madre le dio mucha vergüenza tener que decir que su hija era tan perezosa, y entonces dijo a la reina: «Es que no puedo conseguir que deje de hilar. Se pasa el día hilando, hilando como una loca. Yo soy pobre y no puedo comprar tanto lino». La reina dijo: «Pues a mí lo que más me gusta del mundo es oír hilar. No me canso nunca de oír el torno de las hilanderas. Deja que me lleve a tu hija al palacio, y allí podrá hilar todo lo que quiera, porque tengo mucho lino». La madre se alegró y dejó que la reina se llevase a su hija. Cuando llegaron al palacio, la reina enseñó a la hija 3 habitaciones que estaban llenas de lino hasta el techo y le dijo: «Ahora ponte a hilar, niña. Cuando termines con todo este lino, te casarás con mi hijo mayor. No me importa que seas pobre, porque una niña trabajadora vale más que las ricas». La niña se asustó, porque no podía hilar todo aquel lino ni en 300 años, y cuando se quedó sola se echó a llorar, y estuvo llorando 3 días enteros, sin mover un dedo. Al tercer día, la reina fue a verla, y se extrañó mucho al encontrar todo el lino sin hilar, y entonces la niña le dijo que no había podido hacer nada porque estaba muy triste sin su madre. La reina le creyó y le dijo: bueno, pero mañana empezarás a trabajar». La niña se quedó otra vez sola, y estaba asustada y se asomó a la ventana, y entonces vio a 3 mujeres que se acercaban al palacio. La primera tenía un pie muy ancho, la segunda tenía el labio debajo tan grande que le colgaba por encima de su barbilla, y la tercera tenía el dedo gordo grandísimo. Las mujeres se quedaron debajo de la ventana y dijeron a la niña: «¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué estás tan triste?». «Tengo que hilar muchísimo lino y no sé, si lo hilara, me casaría con el príncipe». «Nosotras hilaremos el lino si nos invitas a luego a tu boda, pero no tienes que avergonzarte de nosotras y nos llamarás tus primas». «Ay, sí, os lo prometo, entrad y empezad enseguida a hilar». Las mujeres entraron y la niña les hizo sitio en la primera habitación. Enseguida se pusieron a hilar. En la primera tiraba de la hebra y daba vueltas al torno con el pie. La segunda mojaba el hilo con el labio y la tercera lo torcía con su dedo gordo contra la mesa. Y el lino iba cayendo en madejas finas sobre el suelo. Cuando entraba la reina, la niña escondía las hilanderas y enseñaba a la reina las madejas de hilo. Y la reina decía: «¡Qué niña tan trabajadora! No he visto nunca cosa igual». Se terminó el lino de la primera habitación y las mujeres hilaron el de la segunda, y luego, claro está, el de la tercera. Y al terminar se despidieron de la niña y le dijeron: «No olvides lo que nos prometiste, si lo cumples serás muy feliz». La niña enseñó a la reina los cuartos vacíos y todas las madejas del lino, y enseguida empezaron a preparar la boda. El novio estaba muy contento de casarse con una chica tan trabajadora, se lo decía a todo el mundo. La niña le dijo un día: «Tengo 3 primas que se han portado bien conmigo. Me gustaría mucho que vinieran a mi boda y se sentaran a la mesa con nosotros». «No faltaban más, las invitaremos», dijeron la reina y su hijo. Llegó el día de la boda, y las 3 mujeres se presentaron muy bien vestidas. La novia las recibió muy amablemente, pero el príncipe dijo: «Uy, pero qué primas tan feas tienes». Se acercó a la mujer del pie grande y le preguntó: «¿Por qué tienes ese pie tan enorme?». De tanto hilar, de dar vueltas al torno». El príncipe se acercó a la segunda y le dijo: «¿Por qué tienes ese labio tan caído?». De tanto hilar, de mojar y mojar las hebras». Se acercó a la tercera y preguntó: «¿Qué te pasa en el dedo, que lo tienes tan ancho?». De tanto hilar, de torcer y torcer el hilo». El príncipe se asustó y dijo a la reina: «No quiero que mi linda esposa vuelva a tocar nunca una rueca». Y así se le dio a la niña de aquel fastidio de hilar. La serpiente blanca. Hace mucho tiempo vivía un rey muy famoso por su sabiduría. Se enteraba de todo. Era como si le llegaran por el aire los secretos de todo el mundo. Pero aquel rey tenía una costumbre muy rara. Al mediodía, cuando todos se levantaban de la mesa y se marchaban, hacía que un criado le trajera un plato más.
Aquel plato estaba tapado, y el mismo criado no sabía que se le servía al rey. Ni el criado ni nadie, porque el rey no destapaba el plato hasta que se quedaba completamente solo. Hacía mucho tiempo que le llevaban al rey su plato secreto, pero un día el criado no pudo aguantar más la curiosidad y se llevó el plato a su cuarto. Cerró su puerta con llave, destapó el plato y vio que en él había una serpiente blanca. Le entraron ganas de probarla, partió un pedacito y se lo metió a la boca. Y en el momento en que lo tocó con su lengua, oyó unas voces muy suaves que venían de la ventana. Se asomó y vio que eran unos gorriones que charlaban y que estaban contando todo lo que habían visto en el campo y en el bosque. Y es que al comer aquel trocito de serpiente, el criado ya entendía el lenguaje de los animales. Aquel mismo día se le perdió a la reina su mejor sortija, y creyeron que el ladrón era aquel fiel criado que entraba en todas las habitaciones de los reyes. El rey le llamó y le dijo que si no encontraban al ladrón, le matarían al día siguiente. El criado dijo que él no había robado nada, pero nadie le hizo caso. Entonces el pobre hombre bajó al patio y se puso a pensar cómo descubrir al ladrón. Vio a unos patos, que se estaban alistando las plumas, mientras charlaban unos con otros, y un pato estaba diciendo: «¡Qué pesado tengo el estómago! Es que me he tragado una sortija que estaba al pie de la ventana de la reina». El criado agarró a aquel pato por el pescuezo, lo llevó a la cocina y dijo al cocinero: «Mata a este pato, que ya está bien cebado». «Tiene razón», dijo el cocinero, «está muy gordo y lo voy a poner asado». Le cortó el cuello y al limpiarlo encontró en su estómago la sortija de la reina. Y el rey, que había sido injusto con el criado, le dijo: «Pídeme lo que quieras, porque eres un criado fiel». El criado le pidió un caballo y algo de dinero, porque quería irse por el mundo una temporada. Le dieron lo que pedía, y él se marchó por los caminos. Un buen día llegó a un estanque, vio 3 peces que se habían quedado encerrados en el agujero del desagüe y que iban a morir allí, y se estaban quejando. Aunque todo el mundo creía que los peces son mudos, el criado entendió muy bien sus quejas, y por eso los salvó. Los peces, encantados de verse otra vez en el agua, empezaron a dar coletas de alegría y dijeron al hombre: «No olvidaremos lo que has hecho por nosotros, ya sabremos pagártelo alguna vez». El hombre siguió a caballo por el camino, y al poco tiempo le pareció oír una voz en la tierra a sus pies. Se puso a escuchar y oyó que el rey de las hormigas decía: «Ya podían los hombres dejarnos tranquilas, ahora pasa este con su estúpido caballo que está aplastando a toda mi gente». El criado llevó su caballo a un lado del camino, y el rey de las hormigas le dijo: «No olvidaremos esto y te lo pagaremos». Llegó el criado a un bosque, y allí vio un cuervo y una cuerva que estaban echando a sus crías fuera del nido y les decían: «¡Fuera, fuera, holgazanes! Ya soy bastante mayores para buscaros la comida solitos, fuera de aquí». Los pobres cuervitos se cayeron al suelo, porque no sabían volar, y empezaron a quejarse: «¡Ay, pobre de nosotros! ¿Cómo vamos a buscar comida si no sabemos volar? Nos moriremos de hambre». El criado se bajó del caballo, sacó su puñal y mató al caballo, y lo dejó allí para que los pajaritos pudieran comer, y los cuervos dijeron al hombre: «Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros, y te lo pagaremos». El criado tuvo que seguir andando sin caballo, y al cabo de mucho tiempo llegó a una ciudad. Las calles estaban llenas de gente, y de pronto apareció un pregonero a caballo, y anunció que la hija del rey estaba buscando novio, y que al que quisiera casarse con ella, tenía que hacer algo muy peligroso, y si no lo conseguía, moriría. Muchos hombres habían querido casarse con la princesa, pero no habían sabido triunfar y habían muerto. El criado vio a la princesa, y era tan guapa que se enamoró de ella en aquel mismo momento. Entonces se presentó al rey y le dijo que él quería casarse con su hija, y el rey le dijo: «Te llevarán al mar y tirarán al agua una sortija. Tienes que sacarla del mar, y si no la sacas, te tirarán al mar a ti». Dejaban al mozo en la playa, y él no sabía qué hacer, pero entonces vio venir por el agua a los 3 peces que le había salvado, y el del medio llevaba en la boca una concha y la dejó a los pies del muchacho. Él la cogió, la abrió y dentro estaba la sortija. Se puso muy contento y corrió a llevar la sortija al rey. Pero la princesa, al enterarse que su novio era un simple criado, dijo que no quería casarse con él, y puso una condición más difícil todavía. Salió al jardín y echó entre la hierba 10 sacos de grano de mijo, que es un grano muy finito, y dijo al joven: «Mañana, antes de salir el sol, tiene que estar todo este mijo en los sacos, sin que falte ni un solo grano». El criado se sentó en el jardín, sin saber qué hacer. No se le ocurría nada, y pensaba que por la mañana lo matarían por no haber podido recoger tantos granitos de mijo. Pero antes de salir el sol, vio con sorpresa que los 10 sacos estaban llenos de mijo, y no quedaba ni un granito por el suelo.
Y es que el rey de las hormigas había ido a ayudarle con todo su pueblo, y en una sola noche habían recogido el mijo de entre la hierba. La princesa bajó al jardín y se quedó muy asombrada al ver que el joven había conseguido una cosa tan difícil, pero como seguía siendo muy orgullosa y no se quería casar con un simple criado, dijo: no me casaré con él hasta que me traiga una manzana del árbol de la vida. El muchacho no sabía dónde crecía aquel árbol. Salió a los caminos y empezó a andar y andar, sin esperanza alguna. Había caminado ya por 3 reinos y una noche llegó a un bosque. Se sentó a descansar debajo de un árbol y en esto oyó que las ramas se movían y le cayó en la mano una manzana de oro. Y 3 cuervos bajaron volando del árbol, se posaron en sus rodillas y dijeron: tú nos salvaste cuando éramos pequeños y nos íbamos a morir de hambre. Ahora hemos sabido que buscabas la manzana de oro y hemos cruzado volando el mar hasta llegar al árbol de la vida y te hemos traído la manzana. El muchacho, lleno de alegría, volvió al lado de la princesa y le llevó la manzana de oro. Y entonces la princesa ya no pudo poner más pretextos. Partió la manzana y se comió la mitad y dio al joven la otra mitad. Y al comer la manzana, la princesa se enamoró del muchacho, se casó con él y vivieron felices para siempre. El ganso de oro. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos, y al más pequeño le llamaban el simple, y todos se reían de él, y le trataban muy mal. Una vez, el hijo mayor iba a ir al bosque a cortar leña, y su madre le dio un pastel de huevo y una botella de vino, para que no pasara hambre ni sed. Y cuando llegó al bosque, se encontró con un hombrecillo muy viejo, de pelo gris, que le saludó y le dijo: dame un poco de pastel que llevas en el morral, y déjame beber un trago de vino, porque tengo mucha hambre y mucha sed. Y aquel chico, que se las echaba de listo, contestó: en eso estoy pensando, en darte mi pastel y mi vino. Anda, lárgate de aquí. Dejó allí plantado al viejecito, y se marchó. Y en cuanto empezó a cortar un árbol, el hacha se le escurrió y se clavó en un brazo. Aquella herida era el castigo del viejecito. Luego fue al hijo segundo, y su madre le dio otro pastel y otra botella de vino. Y también aquel chico se encontró con el viejo, que le pidió un poco de pastel y de vino. Pero el chico le dijo: si te doy lo que llevo, me quedaré yo sin ello, fuera de aquí. Dejó plantado al viejecito y se marchó. Cuando estaba cortando un árbol, tuvo su castigo, porque el hacha se le resbaló y le dio en una pierna, y tuvieron que llevarle a su casa. Entonces dijo el simple: padre, déjame ir a cortar leña. El padre contestó: si tus hermanos se han hecho tanto daño, no vas a ir tú, que eres tan simple. Pero el pequeño se empeñaba mucho en ir, así que el padre terminó por dejarle. Haz lo que quieras, a lo mejor te vuelves más listo a fuerza de darte golpes. La madre le dio al pequeño un panecillo amasado con agua y cocido en la ceniza de la cocina y una botella de cerveza agria. Y cuando el chico iba por el bosque, se encontró con el viejecito, que le saludó y le dijo: dame un pedazo de pan y un trago de cerveza, porque tengo hambre y sed. El simple contestó: este pan no es bueno, y la cerveza está agria, pero si no te importa, ven y nos lo repartiremos. Se sentaron en el suelo, y el chico sacó su pan, pero el pan se había convertido en un pastel excelente, y la cerveza en el vino más rico. Y los dos comieron y bebieron, y luego dijo el viejecito: como has tenido buen corazón y has repartido tu comida conmigo, te daré suerte. Corta aquel árbol que ves allí, y entre las raíces encontrarás una cosa. El simple fue a cortar el árbol, y cuando lo derribó, entre las raíces apareció un ganso que tenía las plumas de oro puro. Cogió al ganso y se lo llevó a una posada para pasar la noche. El dueño de la posada tenía 3 hijas. Cuando las muchachas vieron el ganso, se quedaron muy sorprendidas y quisieron tener unas plumas de oro. La mayor dijo: ya me las arreglaré yo para quitarle una pluma. Y aprovechando un momento en que el simple salió de su cuarto, entró y agarró al ganso. Pero de pronto la mano y el brazo se le quedaron pegados al animal. Entró la segunda hermana, que también quería una pluma de oro, pero en cuanto tocó a su hermana mayor, se quedó pegada a ella. Entonces llegó la hermana pequeña y las otras dijeron: no te acerques. Pero como la pequeña no sabía por qué le decían aquello, se acercó y en cuanto tocó a sus hermanas, se quedó también pegada, y tuvieron que pasar la noche las 3 con el ganso. A la mañana siguiente, el simple cogió su ganso y se marchó a su casa, sin preocuparse de las 3 chicas que tenían que ir a rastras, y las 3 iban corriendo, pegadas al ganso, y no hacían más que tropezar y dar tumbos por el camino.
En medio del campo se encontraron con el cura del pueblo, que se quedó muy asombrado y dijo: «Pero muchachas, ¿no os da vergüenza correr así detrás de un chico?». Y como no le parecía nada bien lo que estaba viendo, cogió a la pequeña de la mano para apartarla, pero entonces se quedó pegado a ella y tuvo que ir también detrás de todos. Al poco rato pasó por allí el sacristán y dijo muy asombrado: «¿Dónde van tan deprisa, señor cura? No se olvide que hoy tenemos un bautizo». El sacristán tocó la manga del cura y se quedó pegado a él, y tuvo que seguir corriendo detrás de los otros 5. Entonces se encontraron con 2 labradores que volvían del campo con sus azadones. Al verlos, el cura les gritó que hicieran el favor de tirar de él y del sacristán, a ver si los soltaban. Pero en cuanto tocaron al sacristán, los labradores se quedaron también pegados. Ahora eran ya 7 los que iban detrás del simple y su ganso. Llegaron a una ciudad, donde había un rey que tenía una hija tan seria que nadie le había podido hacer reír, y el rey había prometido que la casaría con el que le hiciera reír. El simple, que oyó aquello, se presentó a la princesa, con los 7 pegados a su ganso, y la princesa al verlos los encontró tan graciosos que se echó a reír y no podía dejar de reírse. El simple dijo entonces que tenía que casarse con la princesa, pero al rey no le gustaba aquel yerno, y empezó a poner pretextos. Al fin dijo que se casaría con su hija si les llevaba un hombre que fuera capaz de beberse todo el vino de las bodegas del palacio. El simple se acordó del viejecito del bosque, que tenía tanto poder, y fue a buscarlo. Llegó al bosque, al sitio donde había derribado el árbol, y vio a un hombre con una cara muy triste. El chico le preguntó por qué estaba así, y el otro le dijo: «Es que tengo una sed que no me quita con nada. El agua me sienta muy mal, y he bebido todo un tonel de vino, pero no me ha servido de nada». «Ven conmigo y verás cómo se te quita la sed», dijo el simple, y llevó al hombre al palacio del rey. Le metió en la bodega y el sediento empezó a beber y a beber, hasta que vació todos los toneles. El simple fue entonces a buscar a la princesa, pero al rey no le gustaba nada que su hija se casara con un chico al que todos llamaban el simple, y puso más pretextos. Al fin dijo que se casaría con su hija si le traía a un hombre capaz de comerse una montaña de pan. El simple no se paró a pensarlo, se fue al bosque, y en el mismo sitio de antes encontró a un hombre que tenía un aspecto muy triste y decía: «Me he comido todo el pan de un horno del panadero, pero no me ha servido de nada para quitarme esta hambre tan terrible que tengo. Siento el estómago vacío, y me tengo que apretar el cinturón si no quiero morirme de hambre». El simple se alegró mucho al oírle, y le dijo: «Levántate y ven conmigo y comerás hasta hartarte». Llevó al hombre al palacio del rey, y mientras tanto el rey había mandado hacer panes con toda la harina de su reino, y había una montaña enorme de pan. El hombre del bosque empezó a comer, y en un día se tragó todos aquellos panes. El simple pidió a su novia por 3.ª vez, pero el rey seguía poniendo pretextos. Dijo que primero tendría que traerle un barco capaz de nadar por la tierra y por el mar, y que si se lo llevaba, podría casarse con la princesa. El simple se fue al bosque, y allí encontró al viejecito, que le dijo: «He bebido y he comido para que consigas tu novia, y ahora te haré el barco, porque eres bueno y te portaste muy bien conmigo». Le dio un barco que andaba por tierra y por mar, y cuando el rey lo vio, no tuvo más remedio que darle a la princesa por esposa, y se celebró la boda con muchas fiestas. Y cuando el rey se murió, él siempre heredó su reino y vivió muchos años, muy feliz con su esposa. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que disfrutes de nuevas historias llenas de magia. Pronto estaré de regreso. Hasta pronto, amiguito.